Hola, soy Ana Victoria, coach de abundancia y manifestación. En este podcast voy a compartirte historias, información y herramientas para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Quédate aquí si eres una mujer que cree en vivir una vida bajo sus propios términos y no piensa resignar ninguno de sus sueños. Recupera tu poder y activa la magia que ya existe en ti. Puedes saber más de mí en soyanavictoria.com o en Instagram @soy.anavictoria. Hola hermosa, espero que te encuentres súper bien. Una vez más, gracias por estar aquí y darte una nueva oportunidad de reencontrarte con tu poder y activar la magia en tu vida. Yo sigo por aquí grabándote desde México. En el momento en el que salga este podcast, lo más probable es que siga por aquí en Playa del Carmen, así que si querés que te comparta un poquito de mi experiencia, no dejes de seguirme en Instagram, donde posteo siempre fotitos y paisajes de los lugares que voy conociendo. Y metiéndome ya en el tema del día de hoy, que me encanta, te cuento que hoy voy a hablar de saltos cuánticos, que es un tema que yo amo porque es el momento más importante del proceso de manifestación. Es el momento en el que la magia sucede, es el momento en el que el sueño se vuelve realidad en un abrir y cerrar de ojos. Es el momento en que pasa eso que no podemos creer, eso que parecía imposible, esa realidad que era inalcanzable, de repente está ante nuestros ojos. Un salto cuántico es lo más parecido a experimentar un milagro. Un salto cuántico no tiene que ver con un logro común en mi vida, que viene producto del esfuerzo, más bien tiene que ver con algo que se da de un momento al otro y que pareciera ser producto de la magia. Se colapsa el tiempo y el espacio para que cierta situación deseada, pero aparentemente imposible, se materialice ante mis ojos. ¿Cómo se puede ver esto de forma tangible en mi vida? Bueno, de muchas maneras, porque puede haber muchos grados dentro de lo que es un salto cuántico. Pero para que te des una idea y entiendas un poco el concepto, si por ejemplo, por algo que me pasó en la vida, un médico me dice que yo no voy a poder caminar por 6 meses y de repente a los 15 días yo estoy caminando, bueno, eso es un salto cuántico. Comúnmente a esto lo llamamos un milagro, ¿no? Es algo que sucede, que excede de alguna manera las reglas del mundo material, de la ciencia, etc. Esto puede ser un salto cuántico enorme, incluso hay casos de este tipo todavía mucho más extremos que suceden todos los días y que ni nos enteramos, pero también hay otro tipo de saltos cuánticos que son quizás un poquito más cotidianos, que son enormes, pero que por sus cualidades a veces podríamos minimizarlos o bien intentar racionalizarlos. Hay que recordar que nuestra mente quiere mantenernos a salvo siempre y cualquier cosa que sea desconocida para ella le puede provocar una sensación de peligro. Entonces, ante un suceso que no tiene explicación racional, la mente igual se la va a querer buscar. Con esto quiero decir que ya estás probablemente dando saltos cuánticos en tu vida, el tema es poder reconocerlos. Para darte ejemplos, si un día, por ejemplo, un trámite que venía súper trabado en tu vida, de la nada se destraba, eso también puede ser un salto cuántico. O si de repente recibiste un dinero inesperado, o si conociste a cierta persona muy de casualidad y justo te abrió una oportunidad que esperabas mucho en tu vida. Este tipo de milagritos diarios también son saltos cuánticos. Y yo la verdad es que le atribuyo estos saltos cuánticos al trabajo espiritual, a ese que hacemos un poquito todos los días y que finalmente va creando magia en nuestra vida. Pero también hay una cosa que a mí me parece clave, algo que yo pongo en práctica hace mucho tiempo y que me di cuenta que es sin duda lo que acelera mis saltos cuánticos, lo que hace que sucedan una y otra vez en mi vida. Esto que te voy a compartir ahora es algo que yo hice siempre en mi vida, pero de una forma medio instintiva y que ahora que me doy cuenta hizo toda la diferencia para que muchas cosas se manifestaran rápidamente, así que como siempre te lo voy a contar con algunos ejemplos. Este secreto que te quiero compartir se trata básicamente de accionar antes de estar lista. ¿Qué es esto? Bueno, eso mismo. Hubo muchos momentos en mi vida en los cuales me tiré al vacío sin tener todas las certezas y sobre todo sin estar completamente preparada. Y para mí eso siempre fue lo normal, pero después me di cuenta que no era lo normal para todo el mundo, porque veo por ahí muchísimas personas que siempre sienten que les falta algo más para estar listas para determinada situación, para dar un paso importante en la vida, para tomar una decisión, siempre falta algo. Y eso las detiene a accionar.
Y yo muchas veces hice todo lo contrario, no esperar a estar lista. Quizás sea porque no tengo tanta paciencia o porque no me gusta tanto esperar o simplemente porque me reconozco como creadora de mi propia realidad, que yo prefiero decirme sí ante ciertas oportunidades y luego en el camino ir viendo cómo me pongo, digamos, a la altura. Mi mamá siempre me cuenta que cuando me mandó a clases de natación, yo tenía unos 8 años más o menos y nos pusieron a todos en el borde de la piscina para enseñarnos a tirarnos al agua. Antes de que la profesora nos explique, yo ya me había tirado y eso más o menos ejemplifica un poco lo que te quiero decir con esto. Al revés que muchas personas, si alguien viene y me propone a ver si me animo a hacer algo, por más que sea algo que yo nunca hice y que no tengo todas las herramientas, rara vez voy a decir que no, porque yo sé que igual en el camino lo puedo aprender. Que si me choqué la cabeza contra la pared alguna vez, bueno, muchísimas probablemente, pero en su mayoría las cosas salieron bien y si pongo en la balanza sigo eligiendo esta forma de hacer las cosas. Si vas al episodio 6 de este podcast, ahí también te cuento una historia de cómo me metí a estudiar en una escuela de creatividad en la que todos eran publicistas profesionales y yo era una simple coach de vida y finalmente terminé ganándome un premio. Es que yo sí creo que salirnos un poco de la zona de confort tiene demasiada recompensa al final. Si me pongo a pensar, este ha sido mi modus operandi en la vida en general y eso es lo que para mí hizo la diferencia entre manifestar un montón de cosas o no manifestarlas. Sin ir más lejos, lo que fue el disparador para mí de hablar de este tema hoy es que hace muy poquito me inscribí en una escuela de negocios con una mentora que admiro muchísimo. Este es un programa para emprendedoras avanzadas que para poder participar hay que pasar un proceso de selección. La verdad que yo más o menos conocía a las personas que estaban aplicando al programa o a las que ya lo habían tomado y yo no sentía que estaba a la altura de ese programa. Es más, lo consulté con otras colegas que a mi entender están mucho más preparadas que yo y ellas mismas me dijeron que no se iban a sumar porque no se sentían listas. Lo primero que pensé fue, bueno, si ellas no se sienten listas, entonces debe ser que yo tampoco estoy lista. Pero había como un fueguito adentro mío, unas ganas bien grandes que yo igualmente lo quería hacer, aún sabiendo que probablemente pudiera ser la persona menos preparada de todas las que aplicaban. Algo que pensé mientras tomaba la decisión fue, bueno, ¿quién quiero ser? ¿La cabeza del ratón o la cola del león? Y definitivamente en mi vida yo siempre prefiero ser la cola del león. Prefiero ser la persona menos preparada en la sala y poder inspirarme y elevarme con otros, que ser la que tiene todo claro y estar en un lugar en el que siento que no voy a crecer. Porque esto pasa un montón, nos quedamos en este lugar porque nos queda cómodo, porque sabemos que ahí no hay chance de equivocarnos. No puedo fracasar en lo que ya conozco. Pero bueno, quizás tampoco puedo evolucionar. Así que aunque sentía que no estaba del todo a la altura, finalmente apliqué a este programa y se tomaron como un día entero para responderme, en el cual yo hice refresh a mi casilla de emails un montón de veces. Estaba realmente nerviosa porque no sabía si la mentora iba a considerarme una buena candidata para este programa, porque claro, que yo sea consciente de que siempre hago las cosas antes de estar del todo preparada no significa que la otra persona me va a dar la oportunidad para hacerlo. Pero bueno, sin darle mucha intriga al asunto, me llegó el mail y me dijeron que mi aplicación había sido aprobada. Es decir, que sí puedo ser parte de la mentoría de emprendedoras avanzadas. La verdad que casi lloro cuando vi la respuesta y me agradecí profundamente por ser tan mandada siempre, por no dejarme detener por mis miedos, por saltar a veces sin saber que hay red del otro lado, porque yo sé que ese es el secreto para acelerar los saltos cuánticos en mi vida. Y ahora yo sé que viene un salto cuántico, lo sé porque siempre sucede, porque pegar el salto y confiar le obliga al universo a hacer una especie de actualización en mi vida. Para pegar este salto yo invierto un montón de mí, invierto energía, invierto dinero, tiempo y todo eso vuelve, porque yo lo he vivido antes esto innumerables veces y sé que una vez que salto, esa energía vuelve a mi vida. ¿Y cuál es el mensaje principal de este podcast? Bueno, que si estás dando vueltas para tomar una decisión, si estás esperando estar lista para algo, si seguís postergando cosas hasta el momento correcto, las cosas en tu vida van a seguir en el lugar donde están. Los saltos cuánticos requieren que vos saltes primero, que tomes riesgos. No siempre podemos tener todo bajo control, no siempre podemos tener todo calculado. A veces es simplemente confiar. Y sí, puede dar miedo al principio, pero cuando tomas conciencia de todo lo que podés crear en tu vida simplemente animándote, entonces esto se puede volver tu normalidad. Así que si este podcast te inspiró a tomar alguna decisión o a tomar alguna acción, a hacer alguna inversión en vos o básicamente a hacer algo que te da miedo, me alegro mucho y te pido que me escribas por favor para contarme
Yo te voy a mantener al tanto de los saltos cuánticos en mi vida y sobre todo quedo atenta para escuchar los tuyos. Y si sabes que esto le puede servir a alguna persona que no se está animando a dar un salto en su vida, por favor compartirle este episodio y ayúdame a compartirle la magia a más personas. Por hoy te mando un enorme abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram @soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.